Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy vengo a confesarles que pertenezco al grupo de los locos, porque así nos tilda el mundo, así nos tilda quizás nuestra familia, así quizás nos tildan todas las personas que a nuestro alrededor nos ven predicar a Cristo Jesús. Por eso he titulado la semilla de hoy: Los cristianos estamos locos gracias a Dios. ¿Por qué titulo de esta manera? Porque definitivamente el mundo no entiende, el mundo no percibe, el mundo está tan ocupado, tan distraído, que lo que nosotros hacemos y la forma en que nosotros vivimos es de locos para ellos. No nos amoldamos a la sociedad, a los conceptos, a las leyes y a las normas de los hombres, sino vivimos, según ellos, en una vida ilusoria, ridícula y de locura. Nosotros estamos locos, dice el mundo, porque predicamos a un resucitado. Dice la palabra en Lucas 24:11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. María Magdalena y Juana corrieron a contarle a los discípulos que el Cristo había resucitado, que no estaba en la tumba, que no lo encontraron, y ellas en su fe creyeron lo que Cristo mismo les había dicho, que Él resucitaría al tercer día. Pero la humanidad, los criterios naturales, no les permitieron comprender a los apóstoles la verdad de aplomo que las mujeres estaban diciendo. Y nosotros estamos viviendo quizás en este mundo lo mismo. Nosotros estamos predicando a un muerto que resucitó. Claro que para el mundo es locura. Claro que para el mundo esto es incomprensible porque se sale de las leyes naturales. Lo que ellos no saben es que nosotros no funcionamos en las leyes naturales de este mundo, sino en las leyes espirituales del reino. La palabra también me dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cuando nosotros contamos una historia en la que el héroe fallece, es condenado y es muerto, decimos que la película tuvo un mal final. Y eso es nuestra percepción natural de las cosas. Y así percibe el mundo la muerte de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz para el mundo es el fin de la historia. El fin de un personaje interesante, llamativo, bueno si se quiere, que tenía una filosofía y unos conceptos muy interesantes, pero murió. El poder de la humanidad, el poder del Imperio Romano, el Sanedrín de ese tiempo, hizo que lo crucificaran y fin de la historia. Pero para nosotros es el principio de la historia, porque la muerte de Cristo Jesús para nosotros es el principio de nuestra salvación. Y cuando Él resucita, nosotros resucitamos con Él. Entonces, para nosotros es el poder del Espíritu Santo operando en Cristo Jesús para que Él resucitara y para que nosotros fuéramos salvos y resucitados con Él. Esto es locura, porque ellos se pierden, porque para ellos el fin de la historia fue la muerte de Cristo Jesús. Nosotros también encontramos en la palabra, en 1 Corintios 1:21, dice la palabra del Señor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este es un tema muy, muy interesante. O sea, Dios entendió que a pesar de que en el mundo había sabios eruditos y había personas que entendían la ley o la explicaban de mil maravillas y que la estudiaban y la sabían de memoria, nunca entendieron en su sabiduría lo que realmente la palabra en el Antiguo Testamento quería decir de Cristo Jesús.
Entonces, Dios en su sabiduría entiende que esos sabios, esos que conocen la palabra de Jehová, no van a entender el concepto espiritual de lo que va a traer Cristo Jesús. Entonces, determina que no es el camino, los sabios, la sabiduría del mundo, sino determina que aquellos que tengan un grado de locura para entender, para creer en fe, para creer por la gracia del Señor, para creer que somos salvos por gracia, ese es el medio de la predicación. Entonces a ellos les predicó. Y esos somos nosotros los que creemos en el Señor. La palabra también me enseña en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. La palabra nos está reiterando en este caso que nosotros predicamos a un crucificado, que nosotros predicamos a un muerto, que nosotros predicamos según la humanidad y los que no creen, a un ser, a un humano, a un hombre que murió en la cruz, castigado de la peor manera que históricamente se recuerde. Porque usted debe saber que para los romanos, el hecho de que una persona muriera en la cruz significaba que no solamente moría, sino que esa persona era maldita y que moría en maldición. Y de esa manera murió nuestro héroe, el héroe de nuestra historia. Y nosotros lo predicamos como nuestro héroe. Ese Cristo crucificado para nosotros representa la salvación. Entonces, los judíos no entienden. Los judíos nunca entendieron el proceso espiritual de la salvación. Los judíos nunca entendieron que la muerte era necesaria para que hubiese salvación. Que la muerte de Cristo hacía salvos y que nuestra muerte, cuando partamos de este mundo, nos llevará también a la salvación. Tropezadero para los judíos, pero para los gentiles locura, porque los gentiles son los que no ven, no entienden, sino ven de manera natural, y lo que perciben los sentidos es lo que ellos consideran verdad, lógico, racional. La palabra también me dice en Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, la palabra me está confirmando que mientras nosotros o la humanidad permanezca en el ámbito natural y que pretenda entender el proceso de salvación, el ministerio de Cristo Jesús, la vida de reino como algo natural que puede percibirse por los sentidos, ser cuantificable y ser medible por los sentidos o por nuestros parámetros de lógica o razón, nunca llegarán a entender lo que es el proceso y el plan de salvación del Señor. ¿Por qué? Porque se deben discernir, como dice la palabra, espiritualmente. Y para discernir espiritualmente, nosotros tenemos que recibir a Cristo Jesús en nuestra vida por fe. Y ese hecho de recibir a Cristo Jesús en nuestra vida por fe activa nuestro espíritu y nos abre el discernimiento para entender el proceso de salvación. Por eso estamos locos. Y gracias a Dios estamos locos, porque tenemos fe, porque creemos en un hombre que murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, que ese hombre era el Hijo de Dios, que ese hombre no pudo ser retenido en el infierno porque no había pecado, que resucitó al tercer día y que por esa razón nosotros con él también somos salvos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, si esto es locura, Padre Santo, permítenos ser aún más locos, perder nuestra cordura en la fe, en la confianza, en la certeza, en esa locura que nos permite entender espiritualmente el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Predicamos a un crucificado que resucitó, predicamos a ese crucificado porque creemos que a partir de él operó nuestra salvación y con él nos encontraremos en la eternidad porque con él también resucitaremos a la vida eterna. Esa es nuestra locura. Gracias a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén
Amén y amén.